Understood. Ok, amados, muy buenas tardes. Sé que ya tienen su café, así que estamos en esta instancia. Vamos a aprovechar al máximo el tiempo. Le damos la bienvenida a quienes se suman hoy. Gladys ya estuvo la semana pasada. Hola Gladys, ¿cómo estás? David también estuvo la semana pasada, así que le damos la bienvenida. Dami, Cristian, bienvenidos. Vanessa también. Adrián, Susana veo allí. Alejandro, bueno, Adrián ya lo conocemos, el director del instituto, así que va a estar con nosotros siempre. Alejandro y Nicolás, bienvenidos todos, bienvenidas. Yo quisiera, siempre como profe hago dos cosas. Eh, para los que no me conocen, soy de profesión profesor, así que me van a ver en un par de hábitos que de pronto se me escapan. Esto de repetir algunas cosas para que queden bien grabadas. Eh, los apóstoles decían, no me canso de repetirles, Pablo decía, no me canso de repetirles las mismas cosas, así que no es un tema extra bíblico, es bíblico repetir las cosas. ¿Ya? ¿Hasta cuándo? Hasta que entren. Eh, el contenido del Evangelio del Reino es finito. Pablo pudo en 3 años, más o menos 3 años y medio, pudo entregarlo a los discípulos donde compartió, y eso que estuvo encarcelado. Jesús pudo lograrlo, se dice, en un poco más de un año con los discípulos. ¿Ya? Lo que más, lo que más he leído es que Jesús estuvo algo así como 18 meses con los discípulos. Nosotros tenemos la idea de que él estuvo más tiempo, pero en realidad, según los cálculos bíblicos, hay por ahí tiempos que son más limitados de lo que nosotros creemos. Jesús no estuvo mucho tiempo con los discípulos, y eso demuestra que es posible por el Espíritu entrenar, dejarnos entrenar para que el Espíritu Santo haga el resto. El Espíritu Santo, el Señor Jesús confió la obra al Espíritu Santo para que Él hiciera el resto de las cosas. Él dijo, de hecho, tengo muchas cosas más que decirles. Jesús ocupó estos cursos intensivos de 40 días para explicarles el reino de Dios a los discípulos, y lo pudo hacer sin problemas, encomendando la obra al Espíritu Santo. Y eso es maravilloso. Nosotros veíamos que el Espíritu Santo eh, había hecho algo en nosotros, y estaba para ministrar a nuestra vida de una manera especial. Y yo quisiera hacer notar esto eh, en nuestra vida, digamos. Los dones del Espíritu Santo son algo que en nuestra vida marcan el camino, marcan el andar, siempre y cuando nos dejemos guiar. Entonces, yo no sé cuántos tienen ahí a la mano algo que había compartido con ustedes y que está en el programa. Entonces vamos a hacer dos cosas. Vamos a marcar el objetivo de la clase de hoy. Vamos a hablar hoy día específicamente de cómo el Espíritu Santo opera, ¿cierto?, con los dones, y vamos a reconocer los dones. Vamos a hacer también un pequeño resumen de lo que significa, de lo que es el Espíritu Santo. Y vamos a ver un pequeño videito allí. Y vamos a hacer una búsqueda respecto de lo que significa la función del Espíritu Santo. Entonces, para eso yo les voy a pedir que abran, no sé si están por ahí disponibles, pero como están grabando esto, los que no puedan hacerlo, van a ver el link allí en línea. Así que vamos a trabajar unos minutos con algunas herramientas y con un video que les voy a dejar. ¿Ya? Entonces, lo primero que quiero hacer antes de comenzar es poder hacer un pequeño repaso con un video que les voy a mostrar hoy día. Y para que ese video quede compartido para todos, para los que están trabajando en el computador, no sé cuántos están trabajando en el computador y otros en otros dispositivos. David está trabajando en computador, Cristian veo ahí trabajando en computador, ¿quién más?
Gladys también, sí, Susana, ok. Muy bien. ¿Por qué les pregunto esto? Porque es importante manejarnos con algunos recursos. Si quiero compartir ustedes los dones, no estoy agregando un don nuevo, por si acaso, pero hay un don en el manejo de la tecnología hoy día, que sirve muchísimo para poder trabajar, por ejemplo, en esta modalidad. ¿Ya? Es decir, si no hay dones tecnológicos aquí, interactuando, lamentablemente vamos a tener problemas. Entonces, quiero compartirles algunas cosas de la tecnología que considero que son importantes para la vida de la iglesia hoy, porque en pandemia muchas de estas cosas o nos conectamos o sencillamente nos perdimos muchas cosas, ¿sí? Pero les quiero garantizar, esto no es palabra profética ni nada, sino que les quiero garantizar por la simple observación que las cosas no van a ser nunca más iguales como eran antes de la pandemia. Así que es bueno que nos acostumbremos a discipular, a ganar gente por medio de las tecnologías. Los que no pueden, estoy seguro que Dios les va a dar otra estrategia, pero vamos con eso, ¿ya? Así que lo primero que quiero hacer es compartir con ustedes un video, como dije, en donde les voy a mostrar lo que vamos a hacer hoy día. El video se llama El Espíritu Santo, y de eso hemos estado hablando. Nosotros dijimos la semana pasada, a modo de resumen, que el Espíritu Santo es la persona más importante aquí en la tierra hoy, porque es la persona que revela a Jesucristo, es la persona que, según la Escritura, dice que nos va a llevar a toda la verdad, y entendemos nosotros hoy día que la verdad no es una filosofía, no es una doctrina, es una persona, es Jesucristo. Pero además dice algo interesante, dice que nos va a enseñar lo que ha de venir. Entonces, para el apóstol Pablo, como lo explicaba en este pasaje que les di allí en Hechos 19, sería interesante que ustedes lo pudieran leer en ese contexto. Quizás si tenemos tiempo vamos a escudriñar rápidamente, por lo menos les voy a mostrar dónde está la cita y vamos a hacer un par de ejercicios allí con la escritura. La gente profética, la gente del Espíritu, se tiene que mover a la par y basado y fundado en la escritura. Y si hoy día tenemos este principio, si alguien lo puede escribir allí en el chat, por favor escriban lo que estoy declarando. Que la gente del Espíritu, la gente que es guiada por el Espíritu, su fundamento es la escritura. Entonces, no podemos negar, el apóstol Pedro dice esto, que la palabra profética más segura es definitivamente la palabra que está escrita, ¿ya? Así que por esa razón estoy declarando esto, que el Espíritu Santo es, en definitiva, la persona que nos guía, pero nos va a guiar conforme a las Escrituras, no va a contradecir las Escrituras. Dios no puede contradecirse a sí mismo. Así que, sin más que decir, yo quisiera compartir con ustedes este pequeño video. Esto está tomado de Bible Project, es el proyecto Biblia, se busca en YouTube en español. Les voy a dejar el link también para que lo puedan compartir allí, o lo puedan ver si quieren más adelante. Así que aquí está. Díganme si se ve la imagen, por favor, y si se escucha el audio. El audio entiendo que no se escucha, ¿no? Ok. Déjenme ver algo aquí porque algo pasó. Vamos a desconectar algo aquí. Está conectado por... Ok, vamos a ver. Muy bien. Denme solo un segundo, por favor. Y ya estamos. Voy a tener que hacer una pequeña modificación tecnológica aquí para que me puedan escuchar. Vamos a compartir de aquí.
Ok, con este videito entonces vamos a repasar un poquito lo que significa la presencia y la persona del Espíritu Santo. Como dijimos, declaramos que el Espíritu Santo es la persona más importante en este minuto entre nosotros, dejado por el Señor Jesús al irse. Dice, yo me voy, pero les voy a dejar a otro consolador. Y hoy día debemos declarar o debemos reconocer a la persona del Espíritu Santo. Para el apóstol Pablo también era muy importante que entendieran a la gente y los discípulos entendieran la importancia que el Espíritu Santo tiene en nuestras vidas. Así es que en base a esto, yo quisiera que viéramos este videito. ¿Ya? Vamos. Así se llama el proyecto, Proyecto Biblia. Yo no escucho nada en mi caso. Yo tampoco, pero encontré el video, no sé si lo puedo proyectar de acá. Juan, no se escucha el video. Ya, ok. Intentemos ver si Vanessa puede... Lo otro sería que lo veamos cada uno y Si después alguna vez has volvemos, escuchado la ¿no? ¿No? frase "el Ahí Espíritu se Santo", escucha. quieres saber lo que Ya. significa, ¿por dónde Desconecta los subtítulos Tienes que abajo, empezar Vanessa, en la por favor. primera Ya. Y ampliemos la pantalla. Gracias. Hagámoslo así con lo que está compartiendo Vanessa. Gracias, Vanessa. Si alguna vez has escuchado la frase "el Espíritu Santo" y quieres saber lo que significa, ¿por dónde tú empiezas? Tienes que empezar en la primera página de la Biblia, donde se presenta al mundo antes de Dios darle forma como un lugar oscuro y caótico. El Espíritu de Dios está ahí, sobre todo el caos, moviéndose, listo para traer vida, orden y belleza. Pero, ¿quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu es la manera en que los autores bíblicos hablan de la presencia personal de Dios. La palabra hebrea es ruach. Ruach. Tienes que carraspear al final. Entonces, ¿qué es? Ruach puede referirse a diferentes cosas, pero lo que todas tienen en común es energía. Energía. ¿Cómo es eso? Hay una energía invisible que hace que las nubes se muevan o que se mezan las ramas de los árboles. Sí, el viento. En hebreo, eso es ruach. Ahora respira profundamente. ¿Sientes eso dentro de ti? Sí, el aire. Específicamente, la energía. La vitalidad en tu cuerpo que obtienes de respirar profundamente. Eso también es ruach. Esta es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para describir la presencia personal de Dios. Así como el viento y el aliento son invisibles, el Espíritu de Dios es invisible. El viento es poderoso y el Espíritu de Dios es poderoso. Así como el aliento nos mantiene con vida, el Espíritu de Dios sustenta toda la vida. Sí, ruach. Mientras continuamos a través de la historia bíblica, vemos al Ruach de Dios dando capacidades especiales a las personas para hacer tareas específicas. La primera persona en la Biblia a la que le sucede esto es a José. El Espíritu de Dios le da la capacidad de entender e interpretar sueños. Y luego le sucede un hombre llamado Bezaleel, quien es un gran artista. El Espíritu de Dios le da sabiduría y habilidades. Se le da un genio creativo para hacer cosas hermosas en el tabernáculo. También vemos el Ruach de Dios habilitar a un grupo de personas llamadas los profetas. Ellos son capaces de ver lo que está sucediendo en la historia desde el punto de vista de Dios. Exactamente. Este es el problema, como lo vieron los profetas. Aunque el Ruach de Dios había creado un mundo realmente bueno, los humanos habían cedido al mal. Habían desatado el caos en él a través de su injusticia. Un nuevo tipo de desorden. Sí, y los profetas anunciaron que el Espíritu vendría, así como en Génesis 1. Pero ahora, para transformar el corazón del hombre, para capacitar a la gente, para amar a Dios y a los demás. ¿Cómo sucederá esta nueva obra del Espíritu de Dios? Pasan los siglos y se nos presenta a Jesús. Al principio de su misión, hay una hermosa escena en la que Jesús está siendo bautizado en las aguas del río Jordán.
El cielo se abre y el Espíritu de Dios baja y se posa sobre él como un ave. La historia está diciendo que el Espíritu de Dios está capacitando a Jesús para empezar la nueva creación. Vemos que esto sucede cuando Él sana a las personas o les perdona sus pecados. Él está creando vida donde antes había muerte. Los líderes religiosos de Israel se opusieron a Jesús y eventualmente lo mandan a matar. Pero incluso ahí, el Espíritu de Dios está obrando. Los primeros discípulos de Jesús, quienes lo vieron resucitado de los muertos, dijeron que fue el Espíritu energizante de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Este es el principio de la nueva creación. Sí, y esta todavía continúa. Cuando Jesús se apareció a sus seguidores más cercanos, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Poco después de eso, el Espíritu Santo vino poderosamente sobre todos sus discípulos. Para que ellos puedan ser parte de esta nueva creación y compartan las buenas nuevas y aprendan cómo vivir bajo la energía e influencia del Espíritu de Dios. Hoy, el Espíritu sigue moviéndose en lugares oscuros. Sí, guiando a las personas hacia Jesús, transformándolas y capacitándolas para amar a Dios y al prójimo. La esperanza cristiana es que el Espíritu va a terminar este trabajo. La historia de la Biblia termina con la visión de una nueva humanidad viviendo en un mundo nuevo, permeado por el amor de Dios y por su Espíritu dador de vida. Ok. Gracias, muchas gracias. No sé si yo estoy con el privilegio de compartir. Sigo con ese privilegio, entiendo, Adrián, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. Entonces, gracias, Vanessa. ¿Qué podemos rescatar de la persona del Espíritu Santo? Nosotros la semana pasada, cuando estudiamos, dijimos que entre los dones, es decir, entre todo lo que habíamos, digamos, reconocido al Espíritu Santo, reconocíamos que el Espíritu Santo no solo es el sello que viene del Padre, ¿cierto? Donde nuestra filiación celestial está marcada. Compartimos un PowerPoint que yo voy a simplemente a revisar aquí lo esencial, ¿no? Hay una filiación celestial. Para el apóstol Pablo era tan importante esto que a los discípulos allí en Éfeso, cuando él recién desciende del barco, digamos, Pablo le habla a estos discípulos y les dice que en realidad les pregunta si tienen el Espíritu Santo. Y yo quisiera que hiciéramos un pequeño ejercicio aquí, mostrando simplemente ese pasaje que está en Hechos 19. Si tienen o quieren anotar esa cita, la vamos a revisar aquí en la nueva traducción viviente. Ya había recomendado para ustedes el trabajo con la escritura de esta aplicación que se llama Bible Gateway. Y justamente es aquí donde nosotros podemos trabajar con las escrituras en todas las versiones, ¿ya? Lo recomiendo porque no solo tiene la versión nueva traducción viviente, como aparece allí, sino que también está las versiones Biblia de las Américas, está Dios habla hoy, está la que vamos a revisar, nueva traducción viviente, la NBI, la versión Reina Valera contemporánea 2015, para los que aman la versión 1960, ahí está también, la de traducción en lenguaje actual, en fin, todas las versiones en español, los que tienen o quieren versiones en inglés, ahí está, y los que quieren otras versiones, están todas. Todas las versiones que quieran ustedes para aprender inclusive otro idioma, yo recomiendo eso. Pero ahora lo que vamos a hacer es poder enfocarnos en este pasaje de Hechos y fíjense lo que dice aquí, un par de cosas que quiero resaltar respecto del Espíritu Santo. Entonces, lo primero dice, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes, ¿ya? Aquí en realidad la nota dice en griego discípulos. No solo eran creyentes, sino eran discípulos, seguidores.
¿Recibieron el Espíritu? La primera pregunta que le hace Pablo. Venía bajando del barco y les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Esta pregunta, amados, es clave no solo para nuestra vida, sino para la vida cuando ustedes guían personas nuevas a Cristo. La primera pregunta que hay que hacer, o lo primero que hay que cerciorarse, es si el Espíritu Santo está actuando en la vida de las personas, si está en la vida de las personas. ¿Por qué es tan importante esto? Romanos 8 dice que si alguno no tiene o no ha recibido el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. O sea, Pablo le da mucha importancia. El Espíritu Santo es el sello, el arras de Dios, el sello que nos conecta con el Padre en la relación correcta con él. Pablo no le contestaron, recibe esa respuesta, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo, o sea, estos ni siquiera habían oído la persona del Espíritu Santo. ¿Qué bautismo tenían entonces? ¿O en qué habían creído? Habían creído en el bautismo de Juan. Bueno, ustedes pueden leer la historia más al final y ustedes van a ver que Pablo aquí lo que hizo fue bautizarles básicamente de nuevo y una vez que les bautizó de nuevo, dice que impuso las manos sobre ellos y miren lo que dice aquí. El bautismo, él les dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera que vendría después otro tipo de bautismo, que vendría Jesús, el que bautizaría con Espíritu Santo y con fuego. Entonces cuando oyeron esto fueron, miren lo que dice aquí el verso 5, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, ¿qué dice? El Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos 12 hombres en total. Es decir, aquí había discípulos de Juan. Pablo revisó si tenían o no tenían el Espíritu Santo. Yo diría que aquí para nosotros es un modelo básico de discipulado cuando nos encontramos con gente que ha caminado en otros lugares, que ha creído en Dios, pero lo que tenemos que revisar, partiendo de nuestra propia vida, si hemos recibido el Espíritu Santo, si estamos alineados con eso. ¿De acuerdo? Es algo básico para poder caminar en los dones del Espíritu. Yo no sé si me doy a entender con esto y si hay alguna pregunta, por favor, la podemos hacer ahora. Pero esta es la cita que yo les podría dejar allí de trabajo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Quiero que hagamos un ejercicio más con esta herramienta que se llama Bible Gateway. Ya lo dije, ahí está. Y vamos a aquí hacer una búsqueda. Están viendo lo que yo estoy viendo, ¿cierto? Están viendo la página. Pongamos allí, podemos hacer esta búsqueda, Espíritu Santo. Y veamos lo que la Nueva Traducción Viviente nos arroja como búsqueda, ¿ya? El concepto o la persona del Espíritu Santo, fíjense ustedes que en la Escritura está un total, en esta versión, está un total de 140 veces citada. Por lo tanto, en la Escritura es importante. En el Antiguo Testamento, fíjense que está 8 veces y 132 veces está citada, ya sea como Espíritu Santo o Espíritu. Está allí, principalmente aquí tenemos que concentrarnos en esta cita, Espíritu Santo. Y vamos a ver que muchas veces, principalmente en los Evangelios, en la carta de Hechos, en el libro de Hechos, digo, está citado 47 veces, es donde más figura y por eso algunos expertos, teólogos le llaman los hechos del Espíritu Santo, porque en realidad lo que marca es cómo el Espíritu Santo se movió con la primera iglesia. Pero Pablo, si ustedes se fijan, Pablo es el que más tiene acerca de la persona del Espíritu Santo. Es el que más se refiere al Espíritu Santo en sus cartas, al igual que en Hechos. Mucho de lo que es el libro de Hechos relata los viajes de Pablo, por lo tanto, también el Espíritu Santo está muy asociado con lo que Pablo en su ministerio, digamos, vio, experimentó. Si vamos a las citas de Efesios, hay un pasaje importante
que quiero resaltar, a ver si está aquí, dice: no entristezcan, por ejemplo, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona que se entristece. Dice: no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Dice: Dios no la reveló a las generaciones anteriores, pero ahora por medio de su Espíritu lo ha revelado a sus santos apóstoles. Dice: ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo. Esto es lo que yo decía, que el Espíritu Santo entonces marca lo que es nuestra filiación con el Padre. ¿Estamos de acuerdo en eso? Como dice un querido pastor que me enseñó por muchos años, aunque no estén de acuerdo, igual es así. Entonces es importante entender que nuestra filiación con el Padre está marcada por el Espíritu. Quisiera abrir un espacio de lo que fue la clase pasada, en donde, ¿qué les llamó la atención en la clase pasada a ustedes? A ver, conversemos unos minutos. Tenemos un par de minutos para hacer eso. Pueden abrir sus micrófonos, por favor, y comentar lo que significó la semana pasada el entender que la persona más importante que está con nosotros es el Espíritu Santo. A partir de allí vamos a hablar de ministerios, por un lado, y dones, por otro, ¿ya? Así que, vamos. Creo que por mi parte la frase que dice nos guía hoy y nos hace saber qué sucederá. Creo que es como bastante, me llamó bien, bastante la atención y es como bien importante igual. Sí. Igual David, estaba ¿tienes el PDF a la mano? sí, Para quienes no estuvieron en la clase pasada, ¿podrías, por favor, ser tan amable y tirarlo allí al chat, compartirlo? ya. Creo que se hace así, a ver. Sí es. Copio y pego nomás el link, Sí, ¿cierto? o sea, Vale. copia es como arrastrar el archivo. Ah, ya, entiendo. Ya. Ahí donde se abre el chat, hay como una hojita que dice... Sí, aquí lo estoy pillando, su ordenador. El Sí, Espíritu Santo en nuestra vida, ¿cierto? eso. Listo. Si lo tienes allí ¿Comparte el otro entonces, lugar? sí, para todos. Y este es el programa. No, bueno, también si quieres compartirlo, el programa para que todos lo tengan. El segundo del programa y el Gracias. primero el del Espíritu. Sí. Entonces, si abrimos el del Espíritu Santo en nuestra vida, la clase 1, vamos a ver que el Espíritu Santo marca nuestra vida de esta manera, ¿ya? Marca el Espíritu Santo nuestra vida de esa manera. ¿Sí? Así que veámoslo. Ok. Uh-huh. Esa frase fue muy importante. ¿Ya? ¿Puedes repetirla, por favor, para que todos ¿Sí? Es algo de lo que compartimos la semana pasada. El Espíritu Santo nos guía hoy y nos hace saber qué sucederá. Uh-huh. Esa es la tarea que Jesús dejó para que el Espíritu Santo cumpliera, ¿cierto? Nosotros si marcamos eso en nuestra vida, va no solo a marcar nuestra filiación con el Padre, sino va a guiar nuestra vida y nos va a guiar a lo que va a suceder también. También hablamos de esto, de recibir el Espíritu Santo, que lo comparamos a beber agua, pero otra cosa muy distinta es cómo nos movemos en el Espíritu, ¿ya? Podemos conocer también al Espíritu Santo en una dimensión muy superficial, pero nos estamos perdiendo todo lo que está debajo de la superficie, ¿ya? Usamos varias imágenes aquí. La pregunta es, ¿tenemos al Espíritu Santo? Y ahí hablamos de mi agenda. Yo tengo mi agenda, Espíritu Santo, bendícela, o si el Espíritu Santo me tiene a mí. Y ahí es distinta la cosa, porque dijimos que la agenda de Dios era lo que nosotros íbamos a tener, a seguir, por así decirlo. Es decirle, Espíritu Santo, ¿cuál es tu agenda? Yo la sigo. Hablamos también de lo que significa ser llenos del Espíritu.
Y aquí es la cita que hacía referencia a David, que es cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Y esto es importante entenderlo porque es la función principal del Espíritu Santo. Fíjense que el Espíritu no habla por su cuenta, siendo el Espíritu de Dios, no habla por su cuenta, dice, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Entonces, ¿a quién creen ustedes que oye el Espíritu Santo? ¿Alguien puede decirlo? Al Padre, a Dios. Así es, el Espíritu Santo nos da a entender lo que el Padre quiere, nos revela los misterios del corazón del Padre. Por eso es tan importante ser guiados por el Espíritu Santo. Y dice aquí, me glorificará, porque les contará todo lo que reciba. ¿De quién? De mí. Miren, el Padre sentó al Hijo a la diestra, a su diestra, por lo tanto Él reina hoy día sentado. Y esta es la función del Espíritu Santo. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre ahora es mío. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. O sea, hay una conexión perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso es lo que estamos tratando de ver aquí. Nos guía hoy y nos va a decir lo que va a suceder en el futuro. ¿Sí? Muy bien. También simplemente les quiero mostrar esto que fue lo que vimos como un ejemplo en la vida de Felipe, cómo Felipe, siendo un hombre lleno del Espíritu Santo, fue guiado a cosas maravillosas. Así que allí les dejé un desafío. Seamos, caminemos, veamos la vida de Felipe como un modelo. Muy bien, quiero llevarles a algo práctico ahora y les voy a compartir lo siguiente. Hay aquí un práctico que les voy a dejar para que ustedes lo bajen. Recuérdense que tienen que bajar todos los archivos en el momento que los compartimos, porque si no, después no los pueden bajar. Ahí está, lo pueden ver después. ¿Lo recibieron? Es un Word. ¿Sí? Muy bien, yo lo voy a compartir de aquí. Es un práctico que tiene que ver, es el práctico número 1, es decir, vamos a hacer otros. Y este tiene que ver con los dones espirituales, ¿ya? Entonces, fíjense lo que dice aquí. ¿Me están siguiendo? Dones, ministerios y operaciones. Test sobre dones y ministerios. Wow, es un test. Pero aquí básicamente es comprender la diferencia entre los dones, ministerios y operaciones del Espíritu y reconocerlo en nuestra vida. Así que yo quisiera que, a ver si lo podemos trabajar de esta manera. Voy a ver si aquí esto me va a funcionar de la siguiente forma. Bájenlo por favor el documento y ustedes pudieran marcar, no sé si están tomando nota ahí en sus cuadernitos, tienen un cuadernito a la mano, apunten, no sé. Yo voy a ir mostrando esto en pantalla y ustedes van a ir marcando número 1. Vamos a entender esto de la siguiente manera. Miren lo que dice. Dones. Vamos a hablar de los dones, básicamente, de los dones del Espíritu, y vamos a reconocer el primer don que se llama sabiduría. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Dice, a continuación, deberás realizar el siguiente ejercicio. Marcando con una X, ustedes simplemente van a poner 1, sabiduría, creo que lo tengo, creo que algo en mí, reconozco de esto. Luego vamos a hacer un ejercicio en pares. No sé quiénes se reconocen aquí, quiénes se asocian, pero si no se conocen no importa, van a usar otro don del Espíritu, van a usar el don de discernimiento ahora, ¿ya? Así que los voy a poner en grupitos, en pares o en grupos de 3 para que puedan trabajar esto de los dones, ¿de acuerdo? Así que voy a mostrarles el documento primero y enseguida vamos a irnos vamos a repartirnos en pequeños grupos, a ver si puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Voy a poder hacer eso. Entonces vamos a tener que trabajarlo de manera individual más, ¿ya?
Entonces hoy día yo voy a pedir, vamos a trabajar como un solo gran grupo nomás, una sala grandota, pero voy a compartir y ustedes van a ir siguiendo el documento. Entonces, marquen con una X, ustedes en sus cuadernitos van a marcar el número, van a poner el don y si quieren, anoten la cita que está aquí. La tienen en el documento, pero para el ejercicio van a marcar toda la primera línea nomás, lo que está en negrita, ¿de acuerdo? ¿Están listos? ¿Están listas? ¿Todos listos y dispuestos? Dice, marque con una X al lado del don o ministerio que tú crees que el Espíritu Santo te ha dado para servirle en la iglesia. Este ejercicio es personal, así que lo vamos a hacer de manera personal ahora. Partimos. Primero, el don de sabiduría. Puedes encontrar referencia allí en 1 Corintios 12:8. Ese don allí se manifiesta. El don de sabiduría es la capacidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo de conocer las intenciones del Espíritu, de tal manera que recibe la respuesta a cómo aplicar un conocimiento dado a las necesidades específicas que aparecen en el cuerpo de Cristo y sabe cómo solucionar esas necesidades. Ese es el don de sabiduría. Entonces, si tú crees que eso está en ti, puedes marcar eso. Si no, ponlo allí en oración para que el Señor te dé más sabiduría. El apóstol Santiago dice: el que necesita sabiduría, pídala. ¿Ya? Y ya voy a explicar después qué significa pedir sabiduría. ¿Se entendió el primero? ¿Sí? Vamos al 2. Voy a ampliar un poquito más para que alcancen a leer mejor allí. Dice así. Dice, conocimiento o ciencia. El don de conocimiento o ciencia también está allí en 1 Corintios 12:8. El don de conocimiento es la especial capacidad que Dios le da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo de descubrir, acumular, analizar, clarificar información e ideas que son pertinentes al crecimiento y bienestar de la persona, que le son revelados por el Espíritu Santo y que bendicen al cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Ok? Si tú crees que ese don de conocimiento o de ciencia está en tu vida, ¡pum!, puedes allí anotarlo y clarificarlo. Vas a tener, ya tienes el documento que te recomiendo que lo bajes allí del chat para que puedas posteriormente analizarlo en detalle. Vamos al próximo. ¿Qué dice el próximo? Dice el número 3, fe. ¿Cuántos tienen fe? Creo que esto es un don elemental, básico, pero hay dimensiones de fe, ¿ya? Otra cita que puedes anotar para que definas la fe, hay una definición que muchos de nosotros conocemos, está en Hebreos, ¿cierto? 11, Hebreos 11, 1 y 2, hay una definición hermosa allí de la fe. Es pues la fe, la certeza, dice, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Hebreos 11, 1. El don de la fe es la capacidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo de discernir con extraordinaria confianza la voluntad y propósitos de Dios para el futuro de su obra con intrepidez. O sea, hay valentía, hay intrepidez, hay presencia allí que tú puedes analizar en tu vida. Así que dentro de esto está la fe. Te dejo pensar ahí unos segundos sobre la fe. ¿Está en tu vida la fe? Si está, gloria a Dios. El que sigue. Sanidad. Mira lo que dice perdón, 1 Corintios 12:9. Puedes estar allí con la cita si quieres.
El don de sanidad es la capacidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo de servir como intermediarios humanos a través de los cuales Dios se complace en sanar la enfermedad y restaurar la salud. Aparte de los medios naturales o tradicionales que conocemos, como la medicina, los médicos, qué sé yo, los remedios, esta es la capacidad especial de Dios para sanar. Vamos al próximo. Estamos hablando de los dones espirituales. Milagros, distinto al don de dones de sanidades. Ojo que quiero resaltar algo, que 1 Corintios habla de dones de sanidades. No sé si alguien me puede decir por qué. Voy a resaltar esto aquí. ¿Por qué la Escritura habla de dones de sanidades? Podrían ser sanidades en lo físico ¿Ya? y sanidad en lo como almático, como de interior, sanidad ¿Ya? emocional. Ok. Por eso está en plural, ¿sí? Claro. Y también Ok. en lo espiritual. O Son sea, como me los están plegarios. diciendo que hay un don para cada enfermedad, entonces. No para cada enfermedad, pero hay enfermedades que se dan producto de una enfermedad espiritual o por eso le digo, como emocional. Y esa enfermedad emocional o espiritual se refleja en una enfermedad física. Ya. Entonces, pienso, pues, como yo lo entiendo, puede haber una sanidad física, no sé, pues, por ejemplo, una sanidad, tengo una pierna más chica, más corta, y Dios puede provocar una sanidad alargando esa pierna o devolviendo la vista a un ciego. Pero, por ejemplo, hay alguna sanidad que puede ser interna también, Sanidad interior, ¿sí? la sanidad interior. Sí, miren, acabo de hacer un ejercicio con la cita, ¿ya? Estoy haciendo este ejercicio en la herramienta que les he compartido. ¿Por qué les comparto esta herramienta? Porque la gente del espíritu, dije, tiene que estar fundamentada en la palabra, tiene que conocer la palabra para poder tener más revelación. Ya, a ver si tengo tiempo la próxima semana, les voy a explicar cómo opera el cuerpo, el alma y el espíritu en armonía, pero cómo se mueven, ¿ya? Cómo entiende el espíritu, cómo son plasmadas cosas en el espíritu y cómo el espíritu quiere gobernarnos, pero se interfiere. El alma es el intermediario entre el cuerpo y el espíritu, y el problema no está en el espíritu, está en el alma, ¿ya? Así que no se pierdan el próximo capítulo que lo voy a explicar para que podamos entender cómo funcionan los dones espirituales y qué cosas interfieren de nuestra alma, qué cosas estamos bebiendo, mirando, comiendo, tocando, que interfieren en los dones espirituales. Así que no se pierda el próximo capítulo, un adelanto de la próxima semana. Bueno, miren, no sé si están viendo aquí, este ejercicio yo simplemente busco la cita, ¿ya? Funciona solo con un versículo. Se busca la cita con un versículo porque aquí abajo dice algo, está en inglés pero se las traduzco, dice 1 Corintios 12:9, funciona con un versículo, reitero, busque todas las traducciones en el español. Y mire lo que hace el sistema, lo busca en todas las traducciones, ¿ya? Entonces, leamos. No sé si se alcanza a leer ahí, lo voy a tratar de ampliar un poquito más. Ahí, a ver si se lee mejor. ¿Se lee mejor ahí? Miren, dice en la Biblia de las Américas, dice, a otro le da fe por el mismo espíritu, a otro dones de sanidad por el único espíritu. ¿Quién da los dones de sanidad? El espíritu. ¿Y es un solo don o son dones de sanidad? Como decía Dami, yo leo ahí Dami, Dami decía que se puede referir tanto a la sanidad interior, ¿cierto?
a la sanidad del espíritu, a la sanidad del alma, por así decirlo, y a la sanidad física. Específicamente, sí, es decir, hay dones de sanidad, es decir, más de un don. Y aquí en otra versión dice dones de sanidades por el mismo espíritu. Aquí en otra versión dice, Dios habla hoy, el don de curar enfermos. No es tan claro eso para lo que queremos explicar. Dones de sanidad, poder para sanar enfermos. Qué sé yo, aquí dice el don de sanidad en la NTV. En la NBI dice, por ese mismo espíritu, dones para sanar enfermos. Por el mismo espíritu, dones. La versión Reina Valera, ¿qué dice la Reina Valera del año 60? Habla de dones de sanidades por el espíritu. La versión Reina Valera contemporánea dice a otro, dones de sanidades, dones de sanidades. Hay dos explicaciones. Uno, que las enfermedades son muchas y para cada una hay un don de sanidad. Dos, que se refiere a la sanidad del cuerpo, pero también se refiere a la sanidad del espíritu. ¿Se entiende así? Entonces, es importante entender esto porque estamos revisando los dones en su magnitud. Entonces, sigamos con el test. ¿Ha habido experiencia de dones de sanidad o dones de sanidad, de sanidades en plural, en alguno de ustedes? ¿Alguien podría brevemente, en menos de un minuto, decir, sí, yo he tenido la experiencia, he podido orar por alguien y la persona se ha sanado? ¿O no han podido experimentar algo así todavía? ¿No? ¿Pero les gustaría? Solo los que les gustaría extiendan la mano, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo, esta noche oramos por el don o por los dones de sanidades. Trae por medio de tu Espíritu Santo dones de sanidades a mis hermanos, Señor. Que al imponer las manos, que al ver enfermos, puedan en fe atreverse, orar y ver la gloria que significa que tú sanes a alguien. Eres tú a través de nosotros, no es por nosotros, no es por nuestra perfección, no es por nuestra espiritualidad, eres tú el que sana a través de nosotros. Yo oro en este momento para que el Espíritu Santo traiga algo milagroso allí, Señor. Amén. Amén. Gracias, Jesús. ¿Se entiende entonces el don de sanidad o los dones de sanidades? ¿Sí? Ya. Porque vamos a pasar a uno muy parecido, que está en 1 Corintios 12:10, y es el don de milagros. ¿Ok? ¿Qué significa? Aquí hay un pequeño... Dice, el don de milagros es la especial capacidad que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para servir como intermediarios humanos a través de los cuales Él se complace en ejecutar actos poderosos. ¿Qué podríamos decir aquí? Actos poderosos sobrenaturales. ¿Ya? Eso podríamos decir que es un milagro. ¿Quién? Él se complace en ejecutar actos poderosos sobrenaturales. ¿Cuántos estuvieron aquí en la clase y vimos lo que hizo Felipe? ¿Qué hacía Felipe? Después de bautizar, ¿qué pasó con Felipe después de bautizar al eunuco? Se transportó. El espíritu. Claro. Fue transportado en espíritu, fue el primer teletransportado en la Biblia, ¿ya? Y el único del cual nosotros leemos que apareció en otro lado, ¿cierto? Claro. ¿Y qué siguió haciendo? Porque estaba bautizando, había terminado recién de bautizar al eunuco, fue teletransportado y ¿qué siguió haciendo? Creo que siguió como hablando, predicando. Predicando el evangelio. Es decir, el Espíritu Santo va a hacer cosas milagrosas, pero en beneficio de su reino. Eso es lo que aprendemos de ese pasaje, ¿ya? Es decir, no es a discreción de Felipe, no es que Felipe dijo ahora me voy a teletransportar, no, el Espíritu lo hizo desaparecer de allí y lo transportó por la obediencia. Fíjense que hay dos eventos claves antes. Primero, Felipe escuchó al ángel del Señor enviado. Luego,
escuchó al Espíritu Santo decirle, acércate al carruaje, y ahí empezó a jugar él. Y escuchó a este hombre, al eunuco, al tesorero de la reina de Etiopía, que venía leyendo las escrituras. El Espíritu Santo venía trabajando con ese hombre ya. Él venía de adorar a Dios y venía leyendo las escrituras. Y simplemente Felipe atizó el fuego, trajo revelación de la escritura de Jesucristo, el hombre entendió, se bautizó, yo creo que recibió del Espíritu o recibió de lo que había en Felipe, el bautismo, y ¡boom!, fue teletransportado. ¿Y qué siguió haciendo Felipe? Predicando y haciendo milagros. Eso es lo que hacía Felipe. Milagros, sanaba a la gente milagrosamente. Entonces, un milagro es un acto sobrenatural, poderoso, que son, dice, percibidos por los observadores como alteraciones del curso ordinario de la naturaleza. O sea, ¿quién es teletransportado, por ejemplo? ¿Ustedes han tenido esa experiencia? Es importante, entonces, hay una hermana aquí que dice, señora, me gustaría aparecer en otro lado, en las Bahamas, en Tahití, no sé, por allá, mándame a predicar. Así no se paga pasaje. Así, claro. Yo creo que en ese tiempo el Señor necesitaba de esto. No había aviones, no había autos, no había nada. El Señor necesitaba que la cosa funcionara rápido. Bueno, aquí les quiero contar una experiencia que yo viví hace muchos años, pero que la seguimos viviendo porque algo que marcó mi vida fue que una vez, hace muchos años atrás, estábamos en un culto en un gimnasio y de pronto se dio un momento de ministración entre los hermanos. Se llamó gente adelante y el Espíritu Santo me entrega una palabra para un matrimonio que yo sabía que ellos anhelaban, o sea, es lo que el Espíritu me mostró, ¿no? Que anhelaban tener hijos, pero que hasta ese momento había un espíritu de esterilidad en ellos. Y me recuerdo claramente que en ese minuto yo llamé a mi pastor para que me ayudara a orar y a reconocer esto que estaba recibiendo. Y él dijo sabiamente, bueno, si esto del Señor, si esto del Espíritu, que el Señor haga conforme a su voluntad. Llamamos al matrimonio, le entregamos la palabra. Me recuerdo que yo mismo oré por los hermanos y gloria a Dios, no sé si fue al año o a los 2 años, pero la palabra que había recibido de que el Señor le iba a dar un hijo, vino y se materializó en este matrimonio. Hoy día tienen 2 hijos. Los médicos habían dicho no, no hay ninguna posibilidad, y el Señor dijo lo contrario. ¿Qué pasó allí? Yo lo asocio a estos 2 dones. Puede ser un milagro, un don de sanidad operando allí, en donde contra todo pronóstico médico, ¿cierto? Que los médicos habían dicho hay esterilidad aquí, nunca vas a poder tener hijos. O hubo un milagro que iba en contra de la naturaleza, contra la ciencia médica inclusive, y Dios operó ese milagro. ¿Por qué le digo que esto es recurrente? Porque a partir de allí algo pasó en mi vida y esta palabra la he recibido en más de una ocasión. En una congregación, el Señor nos invitaron un día y me paro al frente y el Señor me da la misma palabra y me dice, aquí hay varios matrimonios que han intentado tener hijos y no han podido. Pero el Señor hoy día abre las matrices y vienen los hijos. Bueno, el pastor me llamó después de un año junto a su esposa y dando testimonio de que había 9 matrimonios esperando bebés en la congregación, que no habían podido tener bebés antes, ¿ya? Así que un día el pastor me llama y me dice, por favor, Juan, ven a cerrar las matrices porque quedaron todas abiertas, hasta la matriz del agua quedó abierta aquí, por favor, ven a cerrarla. Yo le dije, no puedo hacer eso. Bueno, el Señor también tiene sentido del humor. El tema es que la esposa, que era la que más
alegaba por esto, porque de pronto la congregación se llenó de coches y los maridos no querían verme en la congregación por alguna razón especial. Yo dije, lo único que yo hice fue soltar la palabra. Resultó que la esposa del pastor también quedó embarazada en ese año, al año siguiente. Y el Señor me dijo, mientras haya niños y mientras haya bebés, en la congregación hay vida. ¿Se han fijado que en algunos lugares no hay niños, no hay bebés, no hay nada? Es una congregación envejecida. Y el Señor me hablaba de la vida nueva, del renuevo. Bueno, esa experiencia la he vivido varias veces. En un retiro, matrimonios que no habían podido tener hijos, vino la palabra de nuevo, oramos por ellos. ¿Y qué creen ustedes? Al año siguiente, testimonio de que había embarazo. Y bendito sea el Señor, lo ha hecho una y otra vez. Y en un barrio, en una oportunidad estábamos presentando a la hija de unos hermanos, y en el barrio había una vecina a quienes estos hermanos les habían compartido, y esta vecina llevaba 5 pérdidas, y el médico le dijo, por favor no lo sigas intentando más, no hay ninguna posibilidad de que tú quedes embarazada. Esa vez, en esa reunión en donde estábamos presentando a la bebé, que era en una casa, vinieron estos vecinos y yo experimenté la misma palabra de que el diagnóstico médico era real, pero los médicos sabían, o sea, hablaban hasta donde sabían, pero Dios tenía la última palabra. Y créanme, hoy día son no una, sino 3 hermosas hijas que nacieron donde los médicos habían dicho no hay ninguna posibilidad. Así que, ¿qué quiero decirles? Que los dones actúan en conjunto. Actuó allí la fe, actuó el don de sanidad para sanar la matriz que estaba enferma, y el don de milagros para generar vida donde no había vida o donde no había ninguna posibilidad de vida. El Señor lo ha hecho una y otra vez, amados. Y cuando tú te abres en el Espíritu, es el Espíritu Santo el que opera a través de tu vida. Yo quiero esta noche, experimento que hay personas aquí que han orado por gente y no ha pasado nada. Pero yo quiero declararte, activa la fe esta noche en el nombre de Jesús y deja que el Espíritu Santo obre a través de tu vida para que Él haga milagros maravillosos. Empieza de menos a más. Yo comencé creyéndole al Señor por un matrimonio y el Señor nos ha entregado a muchos matrimonios donde Él ha hecho milagro tras milagro. En ese mismo barrio que les cuento, una de las vecinas se enteró de la noticia, es discípula nuestra en ese barrio, y ellos tenían unos amigos que habían estado intentando por muchas veces y por muchas formas, y hasta por inseminación in vitro, y no les había resultado. Y esta discípula les cuenta a estos amigos, le dice, yo conozco un matrimonio que oró aquí en el barrio por alguien y ya tienen 3 hijas. Entonces nos mandaron a buscar. Fuimos con mi esposa. Esa noche estuvimos hasta como las 12:30 de la noche. Oramos por este matrimonio que era de Santiago. Hoy tienen 2 hijos. Frente a todo el diagnóstico médico, el Señor se ha glorificado, no para avergonzar a los médicos, sino para decir, yo tengo la última palabra. Amén. Así que yo lo único que te digo en el Espíritu, atrévete esta noche a ir más allá. Justamente la fe tiene que ver con esto, con una confianza extraordinaria en la voluntad y los propósitos de Dios. Y aquí hay algo clave, intrepidez, porque se requiere valentía para ir y declarar a alguien, no es por tu declaración, sino por el poder de Dios, pero orar por alguien en fe para que sea sanado y venga los bebés donde los médicos han dicho imposible. Yo te quiero decir hoy día no hay imposibles para Dios. Amén. Así que no sé cuántos creen esto, pero empápense de la fe, de lo que de gracia hemos recibido. Yo en el nombre de Jesús de gracia imparto sobre sus vidas. Terminemos con los dones esta noche. Profecía,
Romanos 12:6, 1 Corintios 12:10, Efesios 4:11. El don de profecía, ojo, no confundir con el ministerio de profecía, que está aquí en Efesios 4:11, que lo vamos a ver cuando veamos los ministerios proféticos, ¿ok? Les voy a dejar un documentito para empezar a leer y trabajar esta noche. Este es un primer documento que hay que analizar y les voy a dejar otro de anticipo para que ojalá en las próximas clases los podamos revisar. El don de profecía es, anótese, don de profecía, no es el ministerio de profecía, no es el ministerio profético, es don de profecía. El don de profecía es la especial capacidad que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo de recibir y comunicar un mensaje inmediato de Dios a su pueblo, un mensaje inmediato, por medio de una declaración divinamente ungida, una forma pública o privada con un propósito específico de edificación, exhortación, consolación para el que escucha. Es una herramienta temporal. Esto es bien importante y esto distingue el don de profecía del ministerio profético. El ministerio profético va con la persona. La persona se transforma en el mensaje, por así decirlo, ¿ya? La persona vive la profecía de otra manera. Ese es el ministerio profético. Pero la profecía como don es una herramienta temporal que se puede manifestar en ciertas ocasiones de forma espontánea, a diferencia del ministerio profético, que es algo continuo y formal. O sea, aquí hay una diferencia clave entre el ministerio profético y el don de profecía. ¿Sí? Muy importante leer esto y entenderlo. Si crees tú que Dios ha puesto palabra profética en tu vida y fluyes en profecía, gloria a Dios. Eso puede pasar en las reuniones, en la iglesia local, cuando te juntas con hermanos. De repente vas en la calle y Dios te puede dar una palabra para alguien y esa palabra, ¡pum!, puede activar la fe de alguien. Tenemos una hermana en la congregación que vive en eso. Ella sale y le dice, Señor, ¿a quién voy hoy día? ¿Con quién me voy a encontrar? ¿Qué quieres decir? Y el Señor le empieza a hablar, le empieza a mostrar visiones, le empieza a dar una palabra y le empieza a hablar de la gente. Por ejemplo, supongamos que de pronto se encuentra en el supermercado con Vanessa y dice, Vanessa, sí señor, ¿y qué quieres para Vanessa? Y el Señor empieza a hablar, empieza a profetizar para Vanessa. Y Vanessa, voy a decirlo así, Vanessa venía reconciliándose con el Señor y resulta que de pronto el Señor le da una palabra y le dice, el Señor me dice para ti, Vanessa, que este es el tiempo de reconciliarte, es el tiempo de conectarte en lo profundo como tú te conectabas antes. Y simple esa palabra. Y luego se le pregunta a Vanessa, Vanessa, ¿esto tiene sentido para ti? Entonces, Vanessa dice, sí, en realidad es lo que yo estaba... ¿Cómo supiste? ¿Quién te contó? O de pronto esta hermana dice, tú tienes un hijo que es el centro de tu corazón y estás padeciendo hoy día por ese hijo. Y la gente empieza a llorar con esta palabra profética que es del momento. ¿Se fijan? Es del momento. ¿Y para qué sirve? Para un propósito del Señor. Así ha llegado gente a nuestra congregación porque fue ganada por una palabra profética. Así que esto es poderoso. Es una poderosa herramienta de evangelización también. Amén. Don de discernimiento de espíritus. 1 Corintios 12:10 dice, el don de discernimiento de espíritus es la especial capacidad que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo y les permite saber con certeza si ciertas clases de conducta que se dicen procedentes de Dios son en realidad divinas, humanas o satánicas. Hay tres fuentes que alimentan nuestra vida espiritual. Puede ser la fuente divina, la fuente humana, o sea, un invento humano, o algo que no viene definitivamente de Dios, ¿ya? Que el diablo está tratando de meter cosas en medio de nuestro accionar. Entonces, el discernimiento espiritual nos permite, el discernimiento de espíritu, nos permite saber de dónde viene esa inspiración, ¿ya? Hay gente que tiene las mejores intenciones, pero fabrica cosas espirituales y son del alma, son inspiración humana. Son legítimas, pero no son divinas como dice la persona que son. Y otras peor, son satánicas. Entonces el discernimiento de espíritu ayuda a eso. El don de lenguas. ¿Cuántos hablan en lengua aquí? Pablo dice, yo hablo en lengua
más que todos ustedes juntos. ¿Qué quiere decir Pablo? ¿Está orando en lenguas siempre? ¿Suena como loco Pablo orando en lenguas? ¿Qué es orar en lenguas? Hablar en lenguas. Van a descubrir que este don es maravilloso porque es un don que además nos conecta con el Espíritu. Cuando yo no sé cómo orar, oro en el Espíritu. ¿Ya? Mi esposa y yo hemos aprendido esto, de cuando oramos por alguien, no queremos que la gente no nos cuente nada. Queremos orar en el Espíritu y que el Espíritu Santo nos hable. Se lo voy a decir así, el don de lenguas, el orar en lenguas, es como usar el celular que te conecta directamente entre el Espíritu y el Padre. Y el don de lenguas va a edificar tu mente. Es el idioma, dice, que nunca han aprendido y lo puedes recibir, comunicar al Padre. Y este idioma, tal como está allí en Hechos, que describe, dice que la gente que escuchó hablar en sus idiomas, escuchó hablar, dice, de las maravillas de Dios. Y es un lenguaje que tú no has aprendido, no pasa por tu razón, no pasa por tu mente. Interpretación de lenguas está asociado a esto. Yo soy profesor de inglés, por si acaso, para los que no saben, no les he contado. So I speak English. Does anyone of you speak English here? No? A little bit? Just a little bit. Ok, David. Ok, esta es la parte gratis de la clase, ¿ya? Va con un bonus track, an English lesson. Pero yo ese idioma lo tuve que aprender. También falo portugués. El portugués para mí es fácil escucharlo y traducirlo. No puedo falar con la misma fluidez que falo inglés, pero también es un idioma aprendido. ¿Ya? No es hablar en lenguas, es un idioma aprendido. Y yo soy además intérprete o traductor del inglés al español, pero también puedo interpretar del portugués al español. No puedo hacerlo al revés, porque soy más diestro, soy más, digamos, ejercitado en el inglés español que en el portugués español. Pero estoy aprendiendo, estoy intentando, I'm learning. La interpretación de lenguas tiene que ver con la fe en el Espíritu y de tener la claridad lo que alguien que está orando en lenguas está diciendo para Dios. Pablo ordena esto en 1 Corintios 14, dice, 1 Corintios 12, 1 Corintios 13 y 14 son capítulos que yo recomiendo leer, y en realidad lean toda la carta de los Corintios, porque los Corintios era gente pagana, muy espiritual, pero Pablo tiene que ordenarles el alma, tiene que ordenarles la cabeza y las ideas que ellos tenían. Ellos eran gente idólatra y practicaban hechicería y practicaban idolatría. Entonces, a esta gente Pablo les explica, ¿y qué creen ustedes que les da Pablo? Les da mayor claridad sobre los dones espirituales. Claro que tenían el santo desorden y Pablo tiene que entrar a ordenarles las reuniones. Por eso Pablo escribe 1 Corintios 12, 13 y 14 y es básicamente los capítulos de los dones espirituales y cómo se ocupan en el cuerpo de Cristo en la iglesia local. ¿De acuerdo? Así que tarea para la casa, leer 1 Corintios 11, 12 y 13. Que alguien anote esto ahí, por favor, en el chat, porque esa es la tarea para que la tengan ahí y puedan tener más entendimiento de esto. Termino. Interpretación de lenguas, como dije, va de la mano de las lenguas. Pablo dice de esta manera, dice, si no hay intérprete, mejor que el que ora en lenguas calle en la iglesia. ¿Ya? Porque ¿de qué sirve orar en lenguas cuando yo me estoy edificando a mí mismo? No estoy edificando al cuerpo de Cristo. Y aquí sacamos un principio. Los dones espirituales son para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Puede alguien anotar eso en el chat también, por favor? Los dones espirituales son para la edificación del cuerpo de Cristo. Es importante entender esto. Servicio. Romanos 12:7 habla de servicio, de servir en el cuerpo de Cristo. Si todos nosotros servimos de distintas maneras en el cuerpo, ese don se está desarrollando en nosotros. Ayuda, podemos ayudar a otros, podemos levantar a otros con una palabra, con una
una palabra de aliento, con, no sé, con de pronto estar sensible a las necesidades, poder suplir las necesidades de otros, poder abrir nuestra casa, ayudar. Ese don es amplio. Misericordia, creo que todos conocemos el hacer misericordia, ¿sí? Tuvo misericordia, dice Jesús, de la gente. Misericordia es sentir simpatía genuina y compasión profunda por los individuos, cristianos o no cristianos, los que sufren. ¿Ya? Hay gente que es impresionante en esto. Se puede sacar su chaqueta, quedar desnudos y vestir al que está al lado. Eso es misericordia. ¿Ya? Ahí podemos explorar cada uno de estos dones después en más detalle, pero por ahora voy a cerrar rápidamente. Dar a otros, el don de dar es algo también del Espíritu, amados. No es del diablo. Cuando el Señor te dice, mira, saca los 5.000 que llevas ahí y dáselos a esta persona que lo necesita. De repente el Espíritu Santo me ha hablado en la calle para gente que no necesita ser hermano. Primero tenemos que proveer para nuestra casa, obviamente. Pero si el Señor me dice, mira, la persona que está ahí está necesitando dinero y tú eres el canal para, y yo quiero bendecir. Y de pronto el Señor me dice, ok, yo le obedezco y yo digo, ¿sabes qué? Dios me ha hablado esto y esto es para ti. Recíbelo, por favor, porque Dios me ha dicho que lo comparta contigo. La gente se queda sorprendida. Y yo no sé qué es lo que va a causar eso en la fe de la gente, pero Dios me ha dicho muchas veces y hay que obedecer. No es el diablo que te habla de repente, uno dice, será mío, será del diablo, será de Dios. Especialmente cuando el Señor te dice, mete la mano al bolsillo y da. En esta dimensión también es un don, el dar. Y hay gente que su don en la iglesia es producir para dar, para extender el reino, para bendecir a otros, para animar a otros. Así que aprendamos a dar también en amor. En Cristo es la manifestación práctica del amor de Dios. Pobreza voluntaria. Hay gente que se despoja de cosas para voluntariamente entregarle a otros. 1 Corintios 13:3. El don de la exhortación. Romanos 12:8 dice, el don de la exhortación es la especial capacidad que Dios da a los miembros del cuerpo de Cristo para administrar palabras de confrontación, consuelo, ánimo y consejo a los miembros de la iglesia. ¿Te has encontrado con gente que te escucha y que te hace bien, te da paz y te entrega finalmente una palabra de sanidad, una palabra de ánimo? Liderazgo también es un don. El liderazgo va junto con la administración. Y Romanos 12:8, que es el otro capítulo de los dones que Pablo escribe, habla de liderazgo, la capacidad de guiar, de tener los objetivos claros, de plantear, de conducir vidas. Administración. Bueno, aquí está lo que para la Iglesia Católica es muy importante, el celibato. Fíjense que 1 Corintios 7 hay gente que es célibe para Dios y en este sentido permanecen solteros, sin casarse, y están bien con eso, y ellos se entregan al Señor. Es un don también, y tengo que mencionarlos porque Pablo lo describe en 1 Corintios 7. ¿Ya? Hay gente que se queda soltera, no es llamada al matrimonio, aunque el matrimonio no es pecado, dice Pablo, pero hay gente que, como yo, dice, no tiene la capacidad de quedarse así. Otro don, la hospitalidad. El recibir gente en casa. No es lo mismo que dar hospedaje, no es lo mismo que dar, digamos, recibir simplemente y decirle, ahí está la pieza, ¿ya? ¿Cómo le llamamos a esa pieza? La pieza de alojados. Alojar, entonces, gente, no es lo mismo que hospedar, porque es proveer una casa abierta, cálida, una bienvenida, comida. Dice algunos sin saberlo hospedaron, y no dice alojaron, dice hospedaron ángeles. Entonces la capacidad de hospedar, especialmente cuando hay retiros, cuando vienen matrimonios de afuera, cuando vienen hermanos que son genuinos en el espíritu, los recibimos y aunque no los conozcas, vas a recibir la experiencia de que es como si los conocieras toda la vida. Hemos tenido muchas veces, yo digo que este don lo tenemos aquí en casa, mis hijas lo tienen igual,
lo heredaron de nosotros porque tanto mi esposa como yo nos encanta hospedar. Intercesión, 2 Corintios 1:11, es un don que también es del Espíritu, la intercesión. Y dejo pendiente los ministerios. Como ya tienen el documento, leámoslo porque no voy a entrar hoy día en esto, pero rápidamente le digo de los ministerios. Efesios 4:11 habla de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Investiguen ustedes de lo que se tratan los ministerios. Así que esta noche ya he introducido los dones del Espíritu, los hemos visto en detalle, pero lo práctico es cómo es que tú te ves frente a los dones. ¿Hay alguien que no haya podido ver el documento para poder ponerlo en otro formato antes de que terminemos la clase? Puede hablar ahora o callar para siempre. Pastor Adrián está diciendo que lo va a subir al WhatsApp, porque yo Ya. no lo puedo ver. Ya, perfecto. Yo lo voy a de todas maneras poner aquí lo voy a poner en PDF para que lo podamos recibir. Así que dones y ministerios. Práctico 1 le vamos a llamar a este. Ya. Entonces, amados, les copio. Les copio este archivo ahí. Práctico. Ok, cerramos. Vean su chat, por favor, y aprovechen de bajarlo de inmediato como documentito, porque además de eso, les voy a enviar el que viene para la próxima clase y así adelantamos. Entonces, en este momento están teniendo ahí el práctico 1, se llama práctico dones y ministerios. ¿Lo tienen? Ahora está en PDF, a ver si lo pueden abrir en PDF. Igual, Adrián, si puedes bajarlo ahí y puedes compartirlo por el chat, sería fantástico. Muy bien. Quiero, además, como dije, entregarles el material que viene de la próxima semana del módulo El Ministerio del Profeta. Así se va a llamar. Vamos a hablar de ministerios y con ese documento. ¿Ya? El escritor de ese documento es Orville Swindle y vamos a trabajar con él. Yo quiero terminar esta noche ministrando a sus vidas la activación de lo que significan los dones, cualquiera sean ellos. Puedes, por un momento más, dame un minuto y cerramos así esta noche, orando al Padre. Padre, que lo que tú has depositado en la vida de cada una de mis hermanas y hermanos en Cristo sea activado poderosamente esta noche, en el poder de tu Espíritu. Sea este depósito, Señor, también puesto en ejercicio, en activación, que los dones sean manifiestos y que haya testimonio en ellos, que hay servicio al cuerpo de Cristo por medio de tus dones. Los dones no son para otra cosa, sino para servir al cuerpo de Cristo en donde tú te mueves, en donde tú estás plantado. En el nombre de Jesús, Padre, oro por cada uno de mis hermanos y en el ambiente en que se mueve, aún con las personas que le rodean y que no te conocen, que los dones del Espíritu Santo sean usados milagrosamente para que sean activados en beneficio de la extensión de tu reino. Por eso oramos esta noche. Venga una activación poderosa de tu Espíritu esta noche, Señor. Habla a mis hermanos a través de sueño, habla a través de la Escritura, que puedan ver esto en sus vidas gloriosamente. En el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Amén, amados. Yo termino la clase acá. No sé si el pastor Adrián quiere seguir con ustedes. Terminamos la grabación aquí también. Así es que Gracias. les bendigo.